Can Yaman ha explotado las redes con una confesión que nadie esperaba. Se le ha caído la baba por Demet Özdemir y el universo de fans se ha vuelto loco. Si pensabais que esto estaba muerto y enterrado, preparaos porque el salseo está que arde. A ver, para ser honestos, todos estábamos expectantes con lo de Can y Demet. Parecía que lo suyo había pasado a mejor vida, ¿verdad? Fotos juntos, miradas de película, esa química que se sentía hasta a través de la pantalla, y de repente silencio. Se rumoreaba de todo, que si líos, que si celos, que si carreras profesionales que los separaban. Lo típico que pasa cuando dos personas que se gustan mucho tienen que vivir en universos paralelos. Pero ahora, zas. Can Yaman, el hombre que conquista el mundo con su mirada intensa y su sonrisa de galán, suelta la bomba. Y no es una bomba cualquiera, es una bomba de amor, pero un amor que todavía late. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can se dio cuenta de que por mucho que viaje, por mucho que triunfe en Italia o donde sea, hay un sitio especial en su corazón. Y ese sitio, amigos míos, tiene nombre y apellidos, Demet Özdemir. Han salido a la luz unas declaraciones suyas, o más bien, un me muero por ella, en toda regla. El tipo que parece que lo tiene todo controlado, se derrite al hablar de Demet. Y eso para mí, dice muchísimo. Porque a ver, ¿cuántas veces hemos visto a famosos que después de una ruptura se tiran flores y hacen como que todo fue genial? Pocas. Y si lo hacen, a veces se nota que es postureo. Pero lo de Can, se le notaba genuino, ¿sabéis? Una confesión de esas que te hacen soltar una Gigi y querer darle un abrazo. Y claro, como era de esperar, esto ha sido un terremoto. Las redes sociales han explotado. Mensajes, comentarios directos, la gente está volcada. Por un lado, los que siempre creyeron en ellos, los Candem de toda la vida, están eufóricos. Lo ven como una segunda oportunidad, como el destino que llama a la puerta. Dicen que el amor verdadero siempre encuentra la manera, que si se quieren tanto, ¿por qué no intentarlo de nuevo? Y tienen un punto, la verdad. Luego están los que son más cautos. Los que dicen, sí, muy bonito, pero, ¿esto es para ahora o para cuando termine la promoción de algo? Que sí, que somos un poco escépticos y es normal. En este mundo del famoseo, uno nunca sabe cuándo está todo planeado. Pero sinceramente, viendo cómo se le iluminaban los ojos a Can al hablar de ella, me da que hay algo de verdad en todo esto. Mucha gente piensa que quizás esto es solo para dar celos a alguien o algo así, pero yo sospecho que es más profundo. Es el tipo de confesión que haces cuando te das cuenta de que has perdido algo valioso. ¿Y Demet, qué pasará con ella? Eso es lo que todos nos preguntamos. Ella ha estado súper discreta, como siempre. No ha dicho ni pío oficialmente sobre esta confesión. Pero imaginaos la de mensajes que le estarán llegando a ella también. Seguro que está abrumada, contenta, sorprendida, quién sabe. Quizás esté pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Me lanzo o me espero un poco? A lo mejor ella también siente algo todavía, pero no se atrevía a decirlo, o necesitaba escuchar algo así de él para dar el paso. Lo que está claro es que este te quiero de Can ha reabierto la caja de Pandora. Ha puesto en el foco de nuevo la relación que muchos amaron y que muchos echaban de menos. Y nos hace soñar, ¿no? Nos hace pensar en segundas oportunidades, en que el amor puede superar obstáculos, incluso la fama y las agendas apretadas. A mí me da que esto va a dar para mucho. Vamos a estar pegados a las redes, esperando cualquier indicio, cualquier like, cualquier story que nos dé una pista. Porque al final, nos encanta ver cómo las historias de amor de película continúan, ¿verdad? Y la de Can y Demet, con este último giro, parece que está más viva que nunca. Ahora os pregunto a vosotros, que sé que tenéis opiniones para rato, ¿creéis que esta confesión de Can Yaman es sincera y que hay esperanza para una reconciliación con Demet Özdemir, o es solo parte de la estrategia del momento?